Las voces que escuchamos. Un programa del Grupo de Apoyo Mutuo Afectomanía. Advertencia. Este programa expresa opiniones de la neurodivergencia, por lo que no es apto para personas sin criterio. Hola, buenas, somos el Grupo Afecto Manía. Estoy con acá Carlos, que vamos a hablar sobre la voluntad anticipada. Y algo más también. Esto se va a subir a las voces que escuchamos en YouTube. Y nada, vamos a conversar, ojalá sea agradable y se pueda dar a entender los puntos que queremos tocar sobre la voluntad anticipada. Ya, el tema de la declaración de voluntad anticipada, para mí es un hecho relevante y junto con ello, porque Nico participó en ambos, tanto en su declaración, que él presentó la declaración de voluntad anticipada, pero además él estableció, jugó un rol de activista a plenitud. Y curiosamente ocurrió cuando él estaba internado, cuando tú estabas internado, y Sí, eso a mí me parece genial. Es decir, no es que tú dijiste yo voy a ir a tal parte a hablar sobre afectomanía, sino que estabas ahí en el hospital y ahí empezaste a promover la afectomanía. sí, es que igual el concepto compartía harto con estudiantes de psicología, enfermería. Entonces de repente yo le contaba, estábamos hablando y me decían, oye, ¿quién te apoya? ¿Cuáles son tus redes de apoyo? Entonces dije, no, afectomanía, pues, yo ya como 3 años, al principio no era tan fuerte el lazo, pero ahora es inseparable. Por ejemplo, contarte que la antepenúltima vez que me internaron, los chiquillos me iban a ver de lunes a viernes, o sea, un compromiso y una amistad súper bonita dentro de todo. No estaráis diciendo que esta vez no fuimos tanto. Si es que estoy últimamente estuve internado 5 meses, pero igual se entiende que no salí de esa instancia. Y con los chicos de repente conversamos sobre el papel de voluntad anticipada. Porque igual, por ejemplo, había un compañero que es mapuche y está fuera de su zona de confort. Entonces igual es como si estuvieran pegando en las costillas y quitándote el aire por mientras estás encerrado. Y aparte sobre todo porque él donde vivía se hicieron los incendios. Entonces estaba más presionado. Y lo que él discutía de repente, o lo que planteaba él como mapuche, es que a las machis las ven como personas psicóticas con esquizofrenia. Entonces igual yo como que ahí me pregunté yo mismo, o sea, ¿qué hubiera pasado si yo hubiera estado con alguna tribu de otro país o indígenas de otra cultura? ¿Cómo me habría dado yo a conocer mi brote? Porque igual eso es algo súper intrigante, igual depende de lo que te Claro, rodea, es cómo se te exactamente. refleja a ti, po. Claro. ¿No, no, Claro, Carlos? porque a veces, no, sin lugar a duda, porque estando en un entorno, por ejemplo, en el trópico, que se da mucho la vida más plena de los grupos originarios, probablemente ahí no es percibido, o la intensidad que se puede provocar, que podría provocar, entre comillas, una psicosis, a lo mejor no sería vista como tan anormal como se ve aquí digamos, en un entorno en que estamos en una ciudad, en que hay mucha agresividad. O sea, cuando tú vas a ver entre los pueblos naturales esa agresividad, ¿cachai? O sea, ellos viven en concomitancia, compartiendo con la naturaleza. En cambio acá nosotros estamos llenos de cemento, de, bueno, los automóviles que pasan a velocidades impresionantes, la gente malhumorada. Entonces, claro, pues son entornos totalmente distintos. Claro, que ahí encaja la calidad de vida. Y por ejemplo, una de las cosas que me dio calidad de vida y humanidad fue sacar el papel de voluntad anticipada. Y el otro día fuimos a una junta y nos tocó exponer más o menos qué pensábamos nosotros, cómo nosotros hicimos el papel de voluntad anticipada de manera libre y cómo es esto con la seguridad de que en cualquiera de los casos que llegara a suceder algo negativo, voy a estar respaldado por gente que me conoce, o sea, no por cualquier persona.
Entonces igual eso es como que el hecho de poder exponer tus síntomas o tu gravedad de lo que te pesa a ti, mucho más válido el hecho de que esas personas que te representan lo sepan. Entonces, ahí entró un caos dentro de todo, porque de repente decíamos que no, que sí, que no, que sí, con mi tutor médico de voluntad anticipada, que dentro de eso formamos buenas bases. Yo nunca negué el hecho de que hubiera tantas diferencias de opiniones a decir que no. Porque de repente uno dice, ah, no, esta persona no me comprende, está tirando para el otro lado, después me van a internar y va a hacer lo que quiere. En verdad no es eso, son diferencias de opiniones. Y eso es mucho más enriquecedor para informarte uno mismo y agarrar el compromiso de decir, ya bueno, entonces esta persona igual está apañándome y ¿cómo se esto? Motivándome a que tome ciertos medicamentos a la larga. Entonces igual eso es como una manera en la que me sentí libre. Claro, y a lo que te referías tú cuando hablaste de las juntas, lo que pasa es que a nosotros nos invitaron porque originalmente estábamos yendo por un contacto de un compañero que justamente tú hiciste ese contacto con Carmen Obreque, que trabaja en Sí, el Hospital Horvitz, y ella nos invitó a reunirnos todos los jueves. Y justo en una de esas reuniones surgió el tema de la declaración de voluntad anticipada. Entonces nos invitaron con la directora de ética o la persona que está a cargo de ética en el Horvitz, que es una abogada. Y nos invitaron justamente un jueves y después el jueves pasado se hizo una convocatoria masiva en que fuimos varios de claro. Afectomanía. Y ahí lo que planteamos justamente es que fíjate que tú habías firmado la declaración de voluntad anticipada y posterior a ello, tú caíste internado. Sí, Y ahí se vio claramente por, por conocido lo que tú deseabas. Y no hubo obstáculo de parte del hospital, de los médicos tratantes, nadie. Es decir, te incorporó tu voluntad como un acto de derecho ejercido por ti. Y el problema que teníamos con la gente del Horvitz es que ellos lo que planteaban, o plantean aún, es que, y principalmente el Ministerio de Salud, es que la declaración de voluntad anticipada no sea hecho en una notaría, sino que quien aparezca como testigo o como ministro de fe sea el médico tratante. Y lo que nosotros les comentábamos a ellos es que el problema cuando el mismo médico tratante, por la diferencia que hay entre la autoridad, digamos, la jerarquía, es poco probable que una persona que se atiende con un médico o una médica vaya a decirle, no, ¿sabe qué, doctor? Yo no quiero eso, yo quiero lo que yo le estoy diciendo. O sea, es muy poco probable que uno pueda ponerse de tú a tú porque es la propia voluntad. Entonces el temor que teníamos justamente eso, y nosotros rebatíamos a partir de justamente tu hecho, que nosotros contigo lo hicimos en una notaría y después eso se llevó cuando te tocó la fortuna, digamos, desde ese punto de vista, de que pudiste entregar esa voluntad, digamos, o darla a conocer o entregarla en el hospital y que Sí. ellos respetaran esa voluntad. Entonces, ante eso, claro, nosotros decíamos, pero claro, en la práctica se vio que se puede hacer así. Sí. Por ejemplo, el otro que en esa junta en el Hospital Horvitz, psiquiátrico, en la conversación que hubo, ponían casos como de voluntad anticipada médica o de vejez, por ejemplo, ¿cómo se llama cuando uno quiere darle término a su vida? No eutanasia, Eutanasia, ¿no? A ver si era parece. eutanasia. Sí, pero que tiene la voluntad de decir que quiere quitarse la vida. Entonces puso esos dos casos como comparando lo que pasa con la voluntad anticipada psicótica. Pero ¿cuál es el tema de la voluntad de la voluntad de documento de voluntad anticipada? Lo que sucede es que uno como persona, como ante la medicina psiquiátrica, uno pierde su consentimiento de decidir o de discernir de ciertos medicamentos,
ciertos, me enredé, disculpen, ciertos ¿Tratamiento? tratamientos, sí, Ya. eso mismo, ciertos Ya. tratamientos como las inyecciones, la El clozapina, el electroshock, electroshock. pedir una segunda opinión a un psiquiatra si es necesario llegar al extremo de tomar alguna de las decisiones en las que yo no estoy de acuerdo. Y ahí entra la persona que está autorizada por mi papel de voluntad anticipada, que es mi tutor médico. Y aparte de mi tutor médico, hay dos personas que son testigos de fe. Que en mi caso fue un familiar y un amigo que es autodivergente, en el sentido de que expone de una manera y atrae de una manera un entendimiento hacia todas las personas que lo escuchan. Entonces yo dije, pucha, si voy a estar con una persona en algún momento difícil de mi vida, quiero a esa persona al lado mío, peleando conmigo como si estuviéramos en un cuadrilátero, o sea, que él me esté dando consejos para poder ganarle a la vida. Y aparte igual estuvo mi hermano, que pucha, se ha informado levemente del asunto, pero antes de entrar a la notaría nos juntamos y fue una conversación súper enriquecedora. Entonces igual como que esté mi hermano o un familiar, completa todo un tema dentro de la voluntad anticipada y que es bueno que la gente lo sepa porque así vaya a tener más posibilidades de dar a entender tu voluntad. Entonces, imagínate, un documento te da humanidad, po. Y por ejemplo, yo cuando estábamos en el Horvitz, como que nadie ponía ese tipo de empatía, sino que la abogada era como súper cortante, de repente con algunos temas y divagaba un poco más allá dentro de los vacíos de la conversación como para llegar a un punto cerrado. En cambio nosotros estuvimos todo el rato como combatiendo con eso y estando enfocados en los conceptos que veíamos cada uno de nosotros como persona, porque fuimos aproximadamente como 7, 8 personas de Afectomanía. Entonces igual fue Raúl, ¿no es cierto? Claro, Raúl Ariz, un Sí, compañero de compañero, Valparaíso, sí, a mí de la Radio Diferencia. Sí. ¿La radio diferencia? Claro, de Valparaíso. Sí, de Valpo, ¿no? Y aparte, porque lo que habló fue muy enriquecedor, entonces igual que diéramos todo nuestro punto de vista, lo mejor que puede pasar, porque así no se va a pasar a llevar el derecho de nadie que quiera tener un papel de voluntad anticipado, ¿no? Y imagínate, po, en la primera instancia también de un debate, era frívolo o era frío, como se podría decir. Entonces imagínate que se viene más a largo cuando la cosa ya esté como a donde queman las papas. Entonces va a ser mucho más difícil acceder a una libertad de decisión. No sé qué pensáis tú, güey. Sí, no, yo estoy completamente de acuerdo. Yo creo que fue súper importante porque yo en un principio pensé que con la declaración nosotros nos íbamos a retirar de esas reuniones, que fue la primera a la que nos invitaron. Digamos, posterior a la conversación y esta segunda reunión, yo pensé que, porque ahí presentamos la declaración, que fue esta ampliado, digamos, esta reunión ampliada. Y me maravilló, fíjate, porque de repente, sin citar, de repente hay grupos o personas que tienden como a ir al choque y lo único que se hace es perder el tiempo, porque uno se calienta, se desmotiva, o sea, de lo que manda en la radio. Sin embargo, en este caso nosotros logramos crear o estructurar una alternativa a lo que planteaba el hospital, digamos, o el Servicio de Salud Mental o el Ministerio de Salud sobre la declaración de voluntad anticipada. Y lo otro que yo quería enlazar un poco con lo que decía, del que yo, porque para mí es súper importante el activismo, y fíjate que es impresionante, yo quiero hacerlo saber, o sea, a mí me maravilla, yo admiro la forma en que tú te comportas, o sea, porque era más allá del plano de cómo tú te diste a conocer Afectomanía con los profesionales, pero además los y las profesionales y les profesionales, sino que también tú estableciste contactos y relaciones con la gente que estaba en tu misma condición internada. O sea, yo me acuerdo que celebramos, yo nunca me acuerdo el nombre de este compañero que peleaba, que era bueno a boxear. Pero genial, o sea, él llegaba a conversar con nosotros y me acuerdo que en una oportunidad le estaban celebrando el cumpleaños.
Y tú estabas ahí, o sea, ¿cachai? Y gente se acercaba a saludar, ¿no? O sea, sin motivo especial, sino que era por lo que generabas tú en ellos y además por probablemente vernos seguido en el hospital. Pero fue genial, o sea, a mí me parece, y eso es maravilloso para mí el expresártelo, o sea, yo creo que yo siempre digo es una declaración en neutra, no tiene ni más ni menos, yo no estoy diciendo nada más que lo que vivo. Y es tu compromiso, es decir, con el grupo a partir de mostrar a los profesionales y las profesionales, pero además con tus propios compañeros de ese espacio y de esos momentos para también aproximarte y congeniar con ellos y ser en gran medida un líder para ellos, apoyándolos. Pucha, si vos de... O sea, yo en verdad soy una persona súper humilde, normal como cualquiera, pero los cabros me decían a veces que me inspiréis confianza y de cierta manera te admiro. Entonces decía, guau, ¿qué onda? O sea, ¿cómo me tiran una bomba así dentro de un lugar, de un psiquiátrico? Y aparte igual, o sea, como que aceptando la divergencia dentro del estigma, ¿cachai? Entonces igual es fuerte de que esa relación, como tú dijiste, se haya dado en ese lugar. Entonces igual, pues fueron 5 meses, entonces igual yo vi pasar mucha gente y también hice amigos también. Entonces son personas que va a recordar por mucho tiempo porque sin ellos capaz que yo no lo hubiera logrado. Y se armaban conversaciones muy gratas, o sea, como que de contención en casi todas las conversaciones. Igual de repente cantábamos, improvisábamos, eh, jugábamos a la pelota, pero lo más grato eran las conversaciones. La conversación y la naturalidad que nos dábamos por conversar en esos lugares. Y fíjate que a mí me impresionó que tú también nos diste la posibilidad de conocer a tus compañeros. Porque a mí me impresionó el maestro Roche, ¿o no? Sí. Que cantó, ¿qué canción era? De Camilo Sesto, ¿de quién era? ¿Te acordás, no? Que cantamos, claro, hicimos un karaoke, pero no. O sea, ¿quién diría? O sea, gente que iba a visitar y estaba ahí entrelazado con ellos. Sí, O sea, no, es fantástico. No, impresionante, ¿no? Sí, sí, bueno. ¿no? Y siento que me fui sin ningún vacío con estos últimos 5 meses estando allá. Igual ahora como que se afrontan la realidad y todo el tema, entonces ahora es complicado. Pero sí tengo otro red de apoyo ¿cómo se esto? En algunas cosas, como el hospital de día. Entonces igual pues están haciendo la inclusión para que la gente se rehabilite fuera del Hobbit. Y eso no había pasado en 10 años. Yo tengo esquizofrenia hace 10 años. Entonces igual eso es productivo porque por ejemplo yo tengo algún problema y de repente paso más de una hora hablando con mi psiquiatra o con mi psicólogo. Igual eso sí, ese sitio es para gente que está apta para los temas que se conversan, para el desarrollo individual de cada uno. Y yo me he dado cuenta que, por ejemplo, son personas que van como recién entrando al brote psicótico. Entonces yo encuentro que es muy bonito dentro de eso que la persona se encuentre. Que diga, ya no estoy sola, o sea, no soy la única persona así. Entonces igual, pues, o sea, es como yo lo enfocaría así como a salir del título de algún tema psicótico y llevarlo a un plano más natural, o sea, de que sí, pues sí, a mí también me pasa, como algo cotidiano. Entonces igual es grato. Y dentro, por ejemplo, los cambios que he visto de la psiquiatría, era que, por ejemplo, antes te doblaban la mano para hacer ese quite de empatía, de conversaciones, de acercarte. Entonces era muy crudo. Los psiquiatras no te apañaban mucho, las decisiones las tomaban ellos sin el consentimiento de nadie de repente. Entonces igual por eso sirve un papel de voluntad anticipada. Puede ser un familiar, puede ser un amigo, puede ser una persona que se haya informado mucho del caso, o los dos en pareja, por ejemplo, la persona que tiene algún tema psicótico con la persona que quiere que sea su tutor médico. Y además, ¿sabes lo importante de esto?
es que hay quien ejerce el derecho absoluto, en este caso fuiste tú y en otro caso es quien hace o expresa esa declaración. Es decir, porque a quien elige la persona no es alguien al azar, sino que la persona dice, mira, a mí me gustaría que fuera esta y esta persona testigo y esta persona fuera ¿cuánto es tutor médico? Parece que Sí, es la denominación. tu representante. Claro, ante los medios. Ahora también fíjate que es importante señalar que cuando tú, ahora la última, bueno, dos cosas. Una, que el trato de los médicos, porque nosotros tuvimos relación, digamos, con los médicos, es muy, muy afable, muy comprometida, muy generosa de parte de ellos, entonces de repente también establecer eso falsa realidad de que los médicos son, o psiquiatras especialmente, son poco menos que seres salvajes, que no les importa el paciente. Sin embargo, yo me acuerdo en las dos oportunidades que tú tuviste, los médicos eran, o sea, geniales, o sea, se daban el tiempo para conversar, para detallar, para explicar. Entonces, a mí me parece genial. Y otra cosa es que a mí me llamó la atención porque este compañero que es Sí, tutor médico que él tenía que, cuando íbamos a ir a alguien que no fuera él tenía que señalar quién iba a ir. Y yo me claro. acuerdo que en más de alguna oportunidad yo fui sin avisar y me dejaban entrar, o sea, porque era tan conocido, digamos, era tan habitual mi visita a ti, que claro, pasaba como alguien válidamente responsable o, digamos, aprobado, Aprobado. llamémoslo, para ingresar. Entonces esa es otra cosa que a veces, claro, uno tiende a... Claro, porque cuando uno tiene la experiencia de visitar permanentemente a un compañero, en este caso tú te puedes quedar con una idea, una falsa idea, porque no tienes cómo cotejarla con la realidad. Entonces a veces ese es el peligro. ¿Te das cuenta? Sin embargo, ahí se vio, yo soy testigo de eso, de la experiencia de los funcionarios, de todo. Es decir, entonces echa por tierra a veces el comentario de que, de que una cárcel desde un punto de vista de maltrato. Sí, no, y aparte igual, pues, o sea, yo tuve la ventaja de estar en el sector 7 que se Claro, ganaron un proyecto y todo el tema, entonces claro. igual ellos están en un ambiente Mm, más conveniente para uno, o sea, más claro. satisfactorio. Y como eso hay otros sectores que no salen a fumar, fuman Tiene razón, en el sí. mismo espacio donde comen o sus dormitorios, no salen a tomar sol, no salen a jugar a la pelota, no salen a jugar ping-pong, o sea, a tomar un poco de sol para divertirte, o sea, tirarte un rato al suelo, pensar en lo que sea. No, pues son terrenos baldíos con tierra, de algunos tienen pasto, otros no. Entonces igual es algo que uno igual dice, pucha, wow, qué bueno que hay apoyo. Pero si me hubiera tocado en otro sector, ¿cómo hubiera sido? ¿Cachai? Claro, porque Entonces igual, por ejemplo, lo que yo veía era que de repente iban cambiando ciertas personas de sector por la gravedad de la influencia que puede tener en un ambiente tan seguro. Entonces igual, pues por ejemplo, yo le conté a mi doctora que yo me estaba autoflagelando. Entonces ahí como que yo vi que sacaron a uno y lo cambiaron de sector y dije, no, yo no quiero eso, porque estoy bien con la psiquiatra que estoy. claro, porque el cambio de sector implicaba el cambio del médico tratante también, po, Sí, o la médica tratante, claro. sí, entonces ahí como que hay varado en la nada. Entonces igual ella como que me apañó harto, me sacó de hartos traumas, me hizo llorar solamente con conversar con ella. Fue una bonita persona al pasar de mi vida. Porque con esto yo también venía con una decisión determinante de decir ya basta, o sea, quiero estabilidad. Y si me lo van a dar unos fármacos que yo no quería, porque yo dentro de mi papel de voluntad anticipada no quería ninguno de estos remedios, ninguno. Y en verdad me di cuenta de que los tenía que tomar, o sea, me puso en la mesa
Mira, está el electroshock, no sé si está bien escrito, pero la parapiridona y la clozapina. Yo no quería ninguno de esos tres medicamentos. Entonces, al exponerme a una crisis que tuve antes de ingresar al Horvitz, me di cuenta de que tenía que hacerlo de la mejor manera y lo más lento y proyectarme bien, pero o sea, al estar medicado. Porque sin esos medicamentos yo no resistiría, no aguantaría. Entonces igual eso es para las personas que les cuesta admitir de repente tomarse un remedio o que no les guste porque tienen que cumplir un cierto horario y ese tipo de cosas. Pucha, son cosas cotidianas, o sea, tómatelo si te los tomaste más tarde, te los tomas más tarde, pero sigue con el régimen, pues, ¿cachai? Porque igual de repente vaya a dejar tus medicamentos y puedes terminar en una crisis, ¿cachai? Que te lleven a la cárcel, entonces después pasas condena en el Horvitz. Y yo conocí a personas que han estado 3 años en el Horvitz esperando a una evaluación de abogados para poder salir del psiquiátrico. Imagínate, 3 años le querían dar 5. Entonces igual hay cosas que... ¿Cuál es el pro y el contra de tomarte los medicamentos? Que estáis estable, podéis manejar, podéis trabajar, podéis tener una familia. En cambio, sin los medicamentos te pueden internar, tu familia te puede dejar y aparte podéis dañarte de alguna manera cognitiva bueno, de alguna manera cognitiva en la que a la vejez te haga más daño por el medicamento que estáis tomando. Entonces igual pues tenéis que poner la balanza y decir ya, me voy a tomar los remedios. Y aparte igual hay formas también en las que uno puede hablar con su psiquiatra y decirle ya quiero el Modecate. Por ejemplo, que ese remedio te inyectan una vez al mes y no tenéis que estar tomando tantas pastillas. Entonces igual yo se los digo, o sea, yo estuve 2 años, 2 años sin encontrarme dentro de una palabra que se llama esquizofrenia, que tiene un estigma súper grande. Entonces igual, pucha, si escuchan este capítulo de las voces que escuchamos, sería grato que se lo plantearan ustedes mismos en un lugar bonito, en un lugar donde se encuentren tranquilos y se planteen también su tranquilidad emocional con todo el caos que uno vive, porque de repente es una lucha constante, sobre todo para las personas que tienen primer brote. No sé si tú querías hablar del primer brote para guiarlo como a la No voluntad sé. anticipada, porque igual como que yo encuentro que ahí hay muchas cosas que están como sueltas y podríamos como dar la opinión de cada uno, por ejemplo a las personas que tienen el primer brote, ¿Ya? cómo se le hace llegar el papel de voluntad anticipada. No sé. Claro, mira, no sé si corresponderá a brote porque claro, uno con los diagnósticos a veces quiere como decir soy esquizofrénico, pero medio esquizofrénico, o aparte nomás, o en la mañana hasta las 12 y después dejo. Claro, a mí puede haberme pasado que yo estaba en la universidad y yo entré pensando que me iba a ir mal. Y yo después de que me fue mal, quedé para la corneta, mal. O sea, yo no sabía qué hacer, me acuerdo que mi papá me apoyó en algunas cosas, pero quedé perdido. O sea, probablemente iba perdido de alto por una estructura. Yo siempre tiendo a decir que uno tiene una estructura social de comportamiento, de adaptación o de adecuación a los desafíos que se le presentan. Y yo me acuerdo que a mí, y tiene que haber sido el brote, digamos que me pasó eso, que me fue a la cresta, o sea, no hice nada, no, eh, y ahí me costó, porque yo nunca, a mí el diagnóstico mío fue, puta, haber sido unos 6 7 años después de ese momento, y, y claro, y uno también tiene, porque ¿saben lo que pasa? Que el problema que nos ocurre en general, o sea, más allá del plano de la salud mental, es que uno a veces quiere ser un ser perfecto y no sabe dónde está ese ser perfecto. O sea, uno ni siquiera sabe qué es ese ser perfecto, pero uno quiere llegar a él. Y cualquier acto que sea distinto de eso que uno desea, que no sabes qué es lo que deseas, pero lo tenía así como que te aparece como un sueño, como un ideal. Y el problema, claro, que pasa cuando uno va viendo que tú no te puedes aproximar a esos seres ideales, que yo no conozco a nadie que sea así, po.
pero como te meten en términos sociales, te meten esa estructura del trabajador, del compadre 24/7, de que tenéis que trabajar puta día y noche, uno dice, puta, yo no lo puedo hacer, po. Uno de repente oye voces. ¿Sí? Y una voz, claro, dijo que, que habláramos, no que había que hablar, que habláramos de dos temas relacionados con la declaración de voluntad anticipada. Una es que, por ejemplo, Raúl Ariz, que es el compañero que tú señalaste, que es de la Radio Diferencia, él vino especialmente a este ampliado que hubo en el Hospital Corbin. Y él de partida señaló que él ni siquiera estaba enterado de que había esta actividad. Y lo otro fue también que al difundirlo, hubo mucho más grupos relacionados con salud mental que se enteraron del tema. Y, y eso es súper importante porque a veces el hecho de no difundir esas noticias, que surgió, fíjate, curiosamente a raíz de tu declaración de voluntad anticipada, fuiste el gestor, causante y originador digamos, más que la declaración, de la difusión de esta nueva aventura de la declaración como derecho y como prerrogativa y como establecimiento de las capacidades que tiene una persona para señalar qué es lo que quiere y no quiere cuando se ve en situaciones difíciles, emocionales, psiquiátricas. Claro, Y es y por tal. ejemplo, lo que yo veo igual que dentro de todo lo que tú comentas es el hecho de las personas que tienen su primer brote psicótico. Eh, yo cuando tuve mi primer brote psicótico, mi padre mintió respecto al consumo que yo tenía con ciertos estupefacientes. Entonces, ¿qué pasó? Que no, los doctores, los psiquiatras, los TENS me evaluaron. Entonces, Sino que ¿qué lo sucedió percibieron como ahí? que estaba, Que era un solamente consumo. mi padre era el que Sí, había dado la sí. moción de que yo estaba solamente consumiendo droga. ¿Y qué pasó? Que yo ya 6 meses sin consumir. Entonces, yo no me pude defender, po, y me dieron cualquier tratamiento. Yo perdí 2 años de mi memoria por trauma y por los remedios que me dieron. Porque yo me acostaba, me despertaba a las 4 de la tarde y me dormía a las 9. Entonces igual, pues imagínate una persona que viene con un brote psicótico, que es su primer brote, no quiero yo por consentimiento mío de mi vida, de lo que yo hubiera cambiado, que hubieran mentido, que hubieran tomado un rol negativo ante una persona que tiene un brote psicótico. Por la empatía que yo tengo con ese ambiente de caos, de crueldad, de falta de información, de humanidad. Porque esas personas son las que están más a la exposición de los demás, po. Al hecho de que no van a perder su voluntad ante cualquier psiquiatra o hospital psiquiátrico. Entonces igual eso como que me hace crujir y digo, no, pues eso se tiene que arreglar desde el principio, hablarlo con la familia, hablarlo con él. Pero ¿cómo voy a hablarlo con él si él está en un estado psicótico y no está en sus cabales? Entonces, ¿cuál es como el planteamiento que nos podría dar el Horvitz dentro de una persona así? Porque, por ejemplo, ahí yo creo al momento en que la persona no está consciente, se le podría dar la información a los familiares y los síntomas dentro de un tiempo prolongado en el Horvitz. De repente yo he estado 3 meses y en verdad nunca me han informado de nada, ni de pensiones, ¿cómo se llama? Ni del papel de discapacidad. Ah, correcto. Todas las cosas que voy a hacer por todos los beneficios que hay sociales. Contando con el trabajo, que es como lo primero, y después contando con otras cosas que están a tu alrededor, como el Jarbande, el Gasco, podía arrendar una habitación si ganáis un sorteo. Entonces igual son hartas cosas productivas que cómo la insertáis a una persona que tiene un primer brote, po, si no sabes lo que le pasa. Claro.
Y ahí está, yo creo que el problema, claro, es que no es que los brotes psicóticos se anden presentando puta, cada rato, po. ¿Cachai? Claro, porque es la primera situación en un porcentaje de personas que están o estamos afectados por esa condición. ¿Cachai? Claro, no es que digan, puta, ahí va un gallo con un brote psicótico, po, ¿cachai? O sea, hay un desconocimiento, si lo que pasa incluso entre los psiquiatras, no desde el punto de vista del brote psicótico, sino, por ejemplo, de la TEC, po, o sea, de la terapia electroconvulsiva, hay muchos médicos que repiten lo que le dicen los profesores en las universidades, po, Sí. ¿cachai? Entonces ese también es un tema del desconocimiento. Ahora también está el tema de que cuando es un brote psicótico no es una cuestión muy cómoda. O sea, para la familia, independiente de la familia que tú tengas, ¿cachai? Es súper, yo te digo, yo vivo con mi hermana y mi hermana cuando ando medio raro, ¿eh? Claro, yo justifico mis acciones, pero ella la que se carga con todas las, no son, llamémoslos conductas extremas, entre comillas. Entonces ese es el problema, ¿cachai? Que también, eh, claro, uno no lo hace para afectar directamente a la familia, que ese es el otro tema también, porque a veces se puede pensar, no, es que este gallo no es algo psiquiátrico, sino que es un tema simplemente de querer molestar. Claro, o sea, Entonces las interpretaciones que tú podés sí, tener son variadísimas. igual yo veo que, o sea, el abanico es amplio, pero lo que a mí me causa más duda es cómo hacerlo de forma más humanitaria para que esa persona no sienta miedo. Porque, por ejemplo, hay personas que se han internado más de una vez y sienten miedo al estar internado. Entonces, ¿cómo va a ser apto para una persona que tiene un primer brote? No sé, o sea, por ejemplo, en el San Borja hacen electroshock para las personas que quieran, o sea, como, ya tú ven para acá, electroshock, o sea, sin ningún Información respecto, información de claro, los de los síntomas que ciertos tiene él que ameriten, que te ameriten, claro, que claro. te prescriban un TEC. Ahora, claro, sabe, a propósito de eso del TEC, que hay un chico que está con una dificultad, digamos, causada por el sistema de salud, que él está con una posible ofensa, digamos, casi condena a la terapia electroconvulsiva. Y hay un compañero, que es un poco relacionando con el tema del activismo, hay un compañero que este chico tiene 15 años y este compañero, Lores, que tiene un programa en YouTube, él señaló, o digamos, él lo visitó y fíjate que es tan impresionante que se vio reflejado este chico con Lorenz, porque Lorenz, el relato que le hizo fue de la experiencia vivida por él, no es que se la contaron. Entonces, esa es otra cosa, fíjate que es muy importante referida a cuando hay situaciones que ni siquiera uno entiende, que vengan compañeros que han vivido la situación y que te puedan, porque lo primero que uno siente es que quiere negar la situación por la que está pasando. Es decir, no soy yo, no es que yo esté enfermo, sino que es como la gente que está equivocada y me perciben equivocadamente, pero cuando hay un compañero, o digamos, no es compañero, pero alguien que vive una experiencia similar, como el primer brote que vivió este chico, y que Lorenz le comentó cómo había sido el propio, hay un sentido de identidad y de comprensión de lo que yo estoy viviendo en el caso de este chico. Entonces ese yo creo que es un punto importante cuando se producen esas situaciones. Es claro, el tema es que uno puede abarcar poco espacio, puede llegar a poca gente, pero la idea es tratar de hacerlo. ¿Cachai? Por ejemplo, Lorenz, si no hubiera estado Lorenz acompañando o visitando a ese joven no hubiese seguido con la idea que tenía originalmente. Que es un poco lo que te decía yo, no, es que yo no soy el equivocado, yo no estoy enfermo. Pero cuando alguien que tú no conoces te cuenta algo parecido, eso hace un poco entender, porque también si un médico te lo dice, uno va a decir, bueno, ¿y este qué idea tiene? ¿Cachai? Que ese es el tema. Y además que como se da la jerarquía entre los médicos y los pacientes o las pacientes, se produce esa situación, po. Entonces yo creo que es súper importante, y eso va relacionado con el activismo, ¿cachai? Que era lo que yo decía, o sea, lo que hiciste tú ahí,
Ah, y lo otro que te iba a decir, por ejemplo, tú planteas lo del brote psicótico que tuviste. Claro. El primero. Ya, ¿y qué es lo que pasó ahora? Que fue también un brote psicótico. Pero ¿qué es lo que tenías ahora? Tú tenías una declaración de voluntad anticipada. ¿Cachai? Tenías información. Sí. ¿Cachai? Entonces, claro, es lamentable, claro, que en un momento quien pudo tomar la decisión no eras tú. Pero no fue porque tú no quisiste, sino porque no Es tenías que información. o sea, yo llevo 10 años con este problema psicótico, entonces yo ya me conozco ya cuando estoy al borde ya del precipicio, o sea, entonces igual el hecho de que yo diga ya me voy a internar, ya es la segunda vez que lo hago de forma voluntaria, entonces igual es un hecho en el que yo sufro, me exploro y va todo contra mis sueños de cómo vivir la vida. Entonces igual comprendo a hartas personas que no quieran seguir tomando remedios porque dicen que no le hacen bien. Pero, pucha, eso también te puede llevar al suicidio o a ciertas pérdidas de tu tiempo que pueden ser mucho más enriquecedoras. Por ejemplo, hay personas que no hablan con nadie, pero al salir de esa burbuja, dentro de ese miedo al entorno, salir de ahí y darte cuenta de que hay otras personas que podéis hablar de otras cosas, que podéis compartir tu vida con una alegría, lo más grato que puede haber, pues en vez de enfrascarte solamente en ese mundo de crueldad que pasaste por algún momento. Es como llenar de nuevas vivencias tu vida. Y así vais dejando atrás todo el peso de la mochila que lleváis. Ahora ahí también, claro, hay un hecho que lo que yo señalaba delante es que, claro, uno quiere percibirse como un ser perfecto. Entonces cualquier cosa que es como echarle la culpa siempre a algo. ¿Cachai? En vez de decir, puta, ya, ¿cómo podemos intentar vivir en esta situación? O sea, yo me acuerdo que con alguien comentaban que a veces uno, en vez de establecer una pega, que es lo que decía yo antes, 24/7, decir ya, nosotros no tenemos esa capacidad, hay que reconocerlo, ¿cachai? Pero no con un sentido de desprecio o menosprecio, no, sino que es partir de una base neutra y decir ya, nosotros tenemos capacidades distintas, pero nosotros, esto, si yo no puedo trabajar 5 días, voy a poder trabajar 2 o 3. Y ese es un tema, fíjate que es súper importante porque en general esos idealismos se dan a partir de situaciones no colectivas, sino individuales. Pero tú cuando estás con compañeros o compañeras y están haciendo una labor, tú ahí estás en otra perspectiva. Ahí no hay un desafío de decir, puta, yo tengo que ser como el hombre perfecto. No, ahí tú estás en comunidad. Las voces que escuchamos. Un programa del Grupo de Apoyo Mutuo Afectomanía.